En aquel lugar donde el sol quemaba la tierra hasta convertirla en polvo y las sombras morían antes del mediodía, existía un valle que la ley había olvidado. No era un olvido accidental. Era el tipo de olvido que viene cuando los hombres deciden que algunas tierras no valen la sangre necesaria para civilizarlas. La ciudad de Copper Ridge se extendía como una cicatriz entre dos desfiladeros. Sus edificios de madera carcomida por el viento parecían a punto de colapsar bajo el peso de sus propios secretos. Las calles olían a estiércol seco, whisky derramado y ese aroma metálico que solo la violencia deja en el aire. La placa oxidada de la oficina del sheriff colgaba torcida, golpeando contra la pared con cada ráfaga de viento, como si la propia justicia estuviera suplicando permiso para marcharse. Pero en aquel lugar, ninguém imaginaba lo que estaba a punto de despertar. La banda de los 5 ríos controlaba todo. No eran simples ladrones de caminos. Eran una máquina perfectamente aceitada de extorsión, contrabando y terror. Durante 7 años, habían convertido las rutas comerciales del valle en su feudo personal. Cada barril de whisky que entraba o salía pagaba su impuesto. Cada comerciante que cruzaba por los desfiladeiros sabía que una parte de sus ganancias nunca llegaría a su destino. Los fazendeiros locales habían aprendido a bajar la mirada cuando los hombres de la banda cabalgaban por sus tierras, tomando lo que querían, cuando querían. El líder, un hombre corpulento llamado Dutch Holloway, tenía una cicatriz que le cruzaba desde la frente hasta la mandíbula, regalo de alguna pelea olvidada. Sus ojos eran 2 pozos oscuros donde la compasión había muerto hacía décadas. A su lado siempre estaban sus 4 tenientes, Silas el carnicero, cuyas manos enormes habían estrangulado a más hombres de los que podía contar, Mad Jack, un tirador psicópata que reía mientras disparaba, Crane, el estratega silencioso que planeaba cada movimiento con precisión quirúrgica, y finalmente Lobo, un rastreador mestizo que podía seguir un rastro durante días sin descanso. El salón de Copper Ridge vivía en penumbra perpetua. La luz del sol nunca parecía atravesar completamente las ventanas sucias. Los hombres bebían en silencio, cada uno cargando su propio peso de miedo y resignación. Nadie hablaba demasiado alto, nadie reía con ganas. La música del piano sonaba desafinada, como si hasta los instrumentos hubieran perdido la esperanza. En ese ambiente denso y sofocante, un hombre solitario se sentaba en la esquina más oscura del establecimiento. No hablaba, no miraba a nadie directamente, simplemente existía allí, bebiendo su whisky con movimientos lentos y deliberados. Su sombrero de ala ancha ocultaba la mitad superior de su rostro. Su poncho gastado estaba cubierto de polvo del camino. En su cintura colgaba un solo revólver, el mango de madera tan desgastado que parecía haber sido tocado por 1000 manos a lo largo de décadas. Los lugareños lo habían visto llegar 3 días atrás, montado en un caballo casi tan silencioso como su dueño. Nadie sabía su nombre. Nadie se había atrevido a preguntar. Pero esa tarde, cuando Dutch Holloway y sus hombres entraron al salón con la arrogancia de quien posee el mundo, todo cambió. Entraron ruidosos, empujando mesas, exigiendo las mejores botellas. Dutch golpeó el mostrador con su puño como un martillo. El barman, un viejo de manos temblorosas, corrió a servirles lo mejor que tenía. La banda ocupó el centro del salón, obligando a los demás clientes a pegarse contra las paredes. Silas arrojó una silla por la ventana solo porque podía. Mad Jack disparó al techo, llenando el aire de astillas de madera y polvo. El pianista dejó de tocar. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos. «Escuchen todos», rugió Dutch, alzando una botella. «Esta noche celebramos. Celebramos que este valle, estas tierras, este miserable agujero, todo nos pertenece. Y cualquiera que piense diferente», hizo un gesto con la mano cruzando su garganta. «Ya saben lo que les espera». Los hombres de la banda rieron. Era una risa hueca, cruel, diseñada para recordarle a todos quién mandaba. El hombre del poncho no se movió. Ni siquiera levantó la vista de su vaso, pero algo en su quietud llamó la atención de Crane, cuya mirada analítica nunca descansaba. Se inclinó hacia Dutch y susurró algo. El líder giró su cabeza, sus ojos encontrando al extraño en la esquina. «Oye, tú». La voz de Dutch cortó el silencio como un cuchillo. El forastero silencioso. «¿No tienes nada que decir?».
¿No vas a brindar con nosotros? El hombre no respondió. Simplemente tomó otro sorbo de su whisky. El líquido brilló un segundo en sus labios antes de desaparecer. Ese gesto, tan simple, tan ordinario, enfureció a Dutch de una manera que nadie podía explicar. Quizás era porque en 7 años nadie se había atrevido a ignorarlo así. Quizás era porque aquel silencio contenía más desafío que 1000 palabras de rebeldía. Te estoy hablando a ti. Dutch cruzó el salón con pasos pesados, cada uno haciendo crujir las tablas del piso. Se detuvo frente a la mesa del forastero, proyectando su sombra sobre él. Cuando Dutch Holloway te habla, respondes, ¿entiendes? Solo que Ningen sabía del detalle que cambiaría todo. El extraño finalmente alzó la vista. Por primera vez, los presentes pudieron ver sus ojos. Eran del color del hielo sucio, grises y fríos como el invierno en las montañas. No había miedo en ellos. Tampoco había desafío abierto. Solo había una especie de cansancio antiguo, el tipo de cansancio que viene de haber visto demasiada muerte, demasiada pérdida. Habló con voz baja, apenas un murmullo. No quiero problemas. Las palabras salieron como una súplica, pero el tono no lo era. Era una advertencia disfrazada de sumisión. Dutch, sin embargo, solo escuchó la superficie. Golpeó la mesa con ambas manos, haciendo que el vaso saltara. ¿No quieres problemas? Pues déjame decirte algo, forastero. En mi territorio no existe el no quiero problemas. Existe pagar tu impuesto o morir intentando no pagarlo. No tengo nada que valga la pena tomar, respondió el hombre, su voz aún suave. Silas se acercó desde atrás, su mano enorme cayendo sobre el hombro del extraño como una garra. Todos tienen algo, amigo. Tu caballo, tu arma, tu orgullo. Elige. El forastero permaneció inmóvil bajo ese agarre. No se encogió, no tembló. Y eso, más que cualquier otra cosa, debería haber sido una señal. Los hombres que han vivido en el filo de la violencia desarrollan instintos. Deberían haber sentido que este hombre era diferente. Pero la arrogancia es un veneno que ciega hasta los instintos más afilados. Dutch arrancó el revólver del cinturón del extraño, examinándolo con burla. Era un arma vieja, sí, pero bien mantenida. El metal brillaba con el cuidado de quien limpia su herramienta todos los días. En el mango había grabadas iniciales casi imperceptibles, JM. Bonito juguete, se mofó Dutch, aunque un poco anticuado para estos tiempos. Te diré que, déjame quedármelo como, llamémoslo impuesto de bienvenida. Y tú, puedes largarte de mi ciudad antes del amanecer. Si amaneces aquí mañana, Lobo te cazará como al perro que eres. El hombre del poncho no dijo nada. Simplemente se puso de pie, sus movimientos lentos, deliberados. Era más alto de lo que parecía sentado. Más delgado también, pero había algo en la forma en que se movía. Una economía de movimiento que hablaba de entrenamiento militar o peor. Dejó unas monedas en la mesa para pagar su bebida y caminó hacia la puerta. La multitud se apartó creando un pasillo. Justo antes de cruzar el umbral se detuvo. Sin voltear habló. Ese revólver perteneció a alguien importante. Cuídenlo bien. Dutch escupió en el suelo. Lárgate antes de que cambie de opinión y te pegue un tiro por diversión. El extraño desapareció en la noche del desierto. La puerta del salón se cerró detrás de él con un chirrido. Durante un momento, un silencio extraño llenó el espacio, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Pero ese momento pasó. La banda volvió a reír, a beber, a celebrar su dominio. Esa noche, Dutch Holloway tomó el revólver del forastero y lo usó para abrir botellas de whisky, burlándose de su antiguo dueño. Él no reaccionó, pero en aquel instante algo dentro de él cambió para siempre. 3 días después las cosas empezaron a torcerse para la banda de los 5 ríos. Primero fue un mensajero que no llegó. Luego, un cargamento de whisky desapareció en ruta. Pequeñas cosas, fáciles de ignorar. Pero Crane, siempre analítico, sintió un patrón. Algo no está bien, le dijo a Dutch. Es como si alguien conociera nuestras rutas. Dutch lo desestimó con un gesto. Estás paranoico, viejo. Nadie se atreve a tocarnos. Pero los incidentes continuaron. Una caravana atacada. 2 de sus hombres encontrados inconscientes en el camino, despojados de sus armas pero vivos.
Era casi como si alguien estuviera jugando con ellos, mandando un mensaje. Lobo fue enviado a rastrear. Era el mejor rastreador del territorio. Si había alguien acechándolos, él lo encontraría. Lobo pasó 2 días siguiendo rastros casi imperceptibles, marcas en la tierra que cualquier otro habría pasado por alto. Ramas rotas a alturas específicas, cenizas de fogatas apagadas con arena del desierto. El rastro lo llevó a un cañón abandonado al norte, donde las rocas rojas se elevaban como paredes hacia el cielo. Allí, en una cueva oculta entre las sombras, encontró evidencia de un campamento reciente. Y algo más, algo que hizo que su sangre se enfriara. En la pared de la cueva, grabado con la punta de un cuchillo, había un mensaje: 5 ríos se secarán. Fue entonces que el pasado volvió, no como recuerdo, sino como advertencia. Lobo regresó a Copper Ridge cabalgando a toda velocidad, su caballo cubierto de espuma. Irrumpió en el cuartel general de la banda, un rancho fortificado en las afueras de la ciudad. Dutch estaba contando dinero cuando el rastreador entró. Su rostro, normalmente impasible, ahora mostraba algo parecido al miedo. Tenemos un problema serio. Dutch dejó caer las monedas. Habla, el forastero, el del poncho. No era solo un viajero cualquiera. Lobo sacó algo de su morral y lo arrojó sobre la mesa. Era una medalla militar oxidada y vieja. Tenía grabado un escudo con un águila y la inscripción: Batallón de Élite, Campaña del Norte, 1867. La banda se reunió alrededor de la mesa. Crane tomó la medalla, sus dedos trazando las letras. ¿De dónde sacaste esto? De la cueva donde ha estado acampando. Pero hay más. Lobo sacó un trozo de papel doblado, amarillento por el tiempo. Era un recorte de periódico. La tinta estaba desvanecida, pero aún se podía leer el titular: Masacre en Fort Redemption. Único sobreviviente desaparece. Dutch arrebató el papel. Sus ojos escanearon el artículo. La historia hablaba de un ataque a un fuerte fronterizo 7 años atrás. Una banda de renegados había masacrado a toda la guarnición, incluyendo mujeres y niños. Solo un hombre sobrevivió, el capitán Josiah Mercer. Pero cuando los refuerzos llegaron, Mercer había desaparecido, llevándose consigo las placas de identificación de todos los caídos. El artículo concluía especulando que el capitán había enloquecido por el trauma. La última línea decía: se cree que Mercer busca a los responsables de la masacre, aunque su paradero es desconocido. El silencio en la habitación era absoluto. Silas fue el primero en hablar, su voz inusualmente baja. ¿Estás diciendo que ese tipo silencioso es un maldito soldado de élite? No solo eso, dijo Crane, su mente trabajando rápidamente. Las iniciales en el revólver: J.M. Josiah Mercer. Se volvió hacia Dutch. ¿Recuerdas hace 7 años? Aquel trabajo que hicimos para los hermanos Calloway, el ataque al convoy militar que cruzaba su territorio. Dutch palideció. El recuerdo volvió como un golpe. Había sido uno de sus primeros trabajos grandes, el que había establecido su reputación. Los hermanos Calloway les habían pagado una fortuna para emboscar un convoy que transportaba oro del gobierno, pero el convoy no estaba solo. Había desviado por Fort Redemption para recoger refuerzos. Cuando la banda atacó, no podían dejar testigos, así que hicieron lo que tenían que hacer. Mataron a todos: soldados, civiles, hasta un niño que estaba con su madre. Dutch todavía recordaba las súplicas, los gritos. Recordaba haberle ordenado a Silas que terminara el trabajo rápidamente, pero habían sido descuidados. Alguien había escapado, alguien había sobrevivido. «Hijo de perra», susurró Dutch. Él estuvo allí, en el fuerte. Mad Jack se rió nerviosamente. ¿Y qué? Es solo un hombre, un soldado viejo con recuerdos amargos. Ya le quitamos su arma, está desarmado y solo. Pero Crane negó con la cabeza. Un hombre como ese no necesita un arma para ser peligroso. Y si ha estado siguiéndonos, si conoce nuestras rutas, nuestros hábitos. Su voz se apagó, el peso de la implicación colgando en el aire como una soga. Dutch golpeó la mesa con furia. No voy a vivir con miedo de un fantasma. Lobo, lleva a 10 hombres. Encuentren a ese bastardo y tráiganme su cabeza. Quiero verla clavada en una estaca frente al salón.
Quiero que toda la ciudad sepa qué pasa cuando alguien desafía a los 5 ríos. Parecía el fin, pero el fin era apenas el comienzo. Durante los siguientes días, la banda se movilizó con una violencia calculada. Registraron cada granero, cada cueva, cada rincón del valle. Interrogaron a los fazendeiros golpeándolos cuando las respuestas no eran satisfactorias. Quemaron 2 ranchos sospechosos de dar refugio al forastero. El terror que siempre habían sembrado se intensificó. Pero ahora había algo diferente en sus ojos. Había urgencia, había miedo disfrazado de rabia. Porque cada día que pasaba sin encontrar a Mercer, más nervios se hacían evidentes. Un hombre no desaparece así como así en el desierto, a menos que sepa exactamente lo que está haciendo, y luego comenzaron a morir. El primero fue uno de los hombres de lobo encontrado en el camino de los desfiladeros. No había señales de lucha, solo un tiro limpio en el pecho desde más de 200 metros de distancia. Un tiro imposible para cualquier tirador común. El segundo fue encontrado 2 días después, su caballo atado a un árbol, pero el jinete había desaparecido. Solo quedaba su sombrero y un mensaje tallado en la corteza. 4. Dutch reunió a todos sus hombres en el rancho. Ahora eran más de 20, convocados desde otros territorios. Reforzaron las ventanas con tablas, colocaron guardias en cada esquina. Nadie entraba o salía sin escolta. El ambiente dentro era denso, sofocante. Hombres acostumbrados a sembrar terror ahora lo sentían en carne propia. Silas limpaba su cuchillo obsesivamente. Matt Jack bebía directo de la botella, sus manos temblando ligeramente. Solo Crane mantenía la calma, pero incluso él revisaba las sombras con más frecuencia de lo normal. «Estamos convirtiéndonos en prisioneros en nuestro propio territorio», gruñó Silas. «Esto es ridículo. Somos más de 20. Él es solo uno». «Un hombre que nos conoce», replicó Crane, «que sabe dónde estaremos antes de que lleguemos, que dispara como un demonio y se mueve como un fantasma». Dutch se puso de pie, su voz retumbando. «Entonces lo atraemos. Si quiere venganza, démosle la oportunidad, pero en nuestros términos». Se volvió hacia Lobo. «Hay una persona en este valle que ese bastardo valora, ¿verdad? Todo soldado tiene debilidades. Encuentra la suya». La respuesta llegó al día siguiente. La señora Abigail, dueña de la pequeña tienda general, era conocida por su bondad. Daba crédito a los fazendeiros pobres, alimentaba a los vagabundos. Y hacía 3 días, alguien la había visto dándole provisiones a un hombre con poncho. No mucho, solo pan y agua, pero fue suficiente. Esa tarde, Silas y Matt Jack la arrastraron fuera de su tienda. Ella no suplicó, no lloró. Solo miró a sus captores con una dignidad que los enfureció más. La llevaron al rancho y la ataron en el patio central, visible desde cualquier punto elevado de los alrededores. «Si estás ahí fuera, Mercer», gritó Dutch hacia las colinas circundantes, «tienes hasta el anochecer. Ven a enfrentarnos como hombre, o ella muere, y después de ella empezaremos con todos los demás que te ayudaron». El sol comenzó su descenso lento hacia el horizonte. Las sombras se alargaron. Los hombres de la banda esperaban, rifles listos, ojos escaneando cada roca, cada arbusto. El silencio del desierto los rodeaba, interrumpido solo por el sonido ocasional del viento. La señora Abigail permanecía quieta, sus labios moviéndose en silenciosa oración. Los minutos se arrastraban como horas. El sol tocó la línea del horizonte, tiñendo el cielo de naranja y carmesí. Dutch revisó su reloj de bolsillo. 5 minutos, anunció. Y entonces, cuando el último rayo de luz se apagaba, una voz atravesó la oscuridad creciente. No era fuerte, no necesitaba serlo. Cada palabra caía como una piedra en agua tranquila. «Déjenla ir, el asunto es entre ustedes y yo». Todos giraron hacia el origen de la voz. Allí, parado en lo alto de una roca a 50 metros de distancia, estaba Josiah Mercer. Ya no llevaba el poncho. En su lugar, vestía los restos descoloridos de su uniforme militar. En su cinturón colgaban 2 revólveres, no el viejo que Dutch le había quitado, sino armas nuevas, mortales. Sobre su pecho colgaban placas de identificación militares, docenas de ellas, tintineando suavemente con cada movimiento. Las placas de los caídos de Fort Redemption. Las llevaba como armadura, como recordatorio, como juramento. Nadie vio cómo comenzó.
pero todos vieron cómo terminó. Dutch alzó su rifle, pero Mercer ya se había movido. El primer disparo atravesó la noche, y uno de los guardias cayó antes de que su dedo tocara el gatillo. El segundo disparo desarmó a otro. Mercer se movía entre las rocas como agua, cada movimiento fluido, imposible de predecir. No desperdiciaba balas. Cada disparo tenía un propósito. Desarmaba, incapacitaba, pero aún no mataba. Era como si estuviera demostrando un punto. Podía eliminarlos a todos en segundos, pero elegía no hacerlo, todavía. «¡Disparen a donde está, maldita sea!», rugió Dutch. 20 rifles abrieron fuego hacia las rocas, pero Mercer ya no estaba allí. Se había movido, usando las sombras y los ángulos muertos con precisión militar. Un hombre cayó con un tiro en la pierna. Otro perdió su arma cuando una bala la atravesó. El caos estalló. Los hombres disparaban a las sombras, a fantasmas, a nada. Se disparaban entre ellos en la confusión. Silas cargó hacia las rocas con su cuchillo, gritando como un animal rabioso. Encontró a Mercer cara a cara en un callejón estrecho entre piedras. El cuchillo bajó en un arco mortal. Mercer se movió una fracción de segundo, el filo rozando su camisa. Su contraataque fue brutal y eficiente. Un golpe al plexo solar, otro a la sien. Silas cayó como un árbol talado. Mad Jack, viendo caer a su compañero, entró en pánico. Disparó enloquecidamente, vaciando su revólver en todas direcciones. Una bala casi alcanzó a la señora Abigail. Mercer lo vio desde su posición. Sus ojos se estrecharon. El siguiente disparo de Mercer no fue para herir, fue para acabar. Mad Jack cayó muerto antes de que su cuerpo supiera que había terminado. Esa muerte cambió algo en el aire. Ya no era un juego, ya no era una demostración. Lobo el rastreador intentó flanquear a Mercer usando su conocimiento del terreno, pero Mercer había pasado días estudiando cada centímetro de ese territorio. Sabía exactamente qué movimiento haría Lobo. Cuando el rastreador apareció detrás de una roca, Mercer estaba esperándolo. «Tú elegiste el lado equivocado», dijo Mercer, su voz carente de emoción. El disparo resonó. Lobo cayó. Ahora solo quedaban Dutch y Crane, rodeados por los cuerpos caídos de sus hombres, algunos muertos, otros simplemente fuera de combate. La señora Abigail había sido liberada por uno de los fazendeiros locales, que al ver la confusión, había corrido a cortar sus ataduras. Crane dejó caer su arma. «Terminó», dijo simplemente. «Perdimos». Pero Dutch no podía aceptarlo. Su imperio, su dominio, todo por lo que había matado y torturado durante años, no podía terminar así. Sacó el viejo revólver de Mercer, el que había tomado como trofeo días atrás. «Esto es tuyo, ¿verdad? Pues ven a recuperarlo». Apuntó el arma hacia Mercer. Josiah Mercer caminó hacia adelante lentamente, sus botas crujiendo sobre la grava. Las placas en su pecho tintineaban suavemente, como campanas fúnebres. No apuntaba sus armas, simplemente caminaba. «Ese revólver», dijo con voz baja pero clara, «perteneció a mi padre. Él murió en Fort Redemption. Fue lo último que me dio antes de que ustedes lo ejecutaran frente a mis ojos». Dutch jaló el gatillo. El martillo cayó. Clic. Nada. El revólver estaba vacío. Mercer se detuvo a 3 metros de distancia. «Lo descargué antes de entrar al salón aquel día. Sabía que me lo quitarían. Sabía que algún día necesitaría que ustedes estuvieran confiados, arrogantes. Necesitaba que creyeran que estaba desarmado e indefenso. Todo esto fue una trampa». La voz de Dutch era apenas un susurro. «Todo esto», confirmó Mercer, «fue justicia, lenta, paciente, inevitable». Levantó su mano, mostrando 7 balas en su palma. Una por cada vida que quitaron en el fuerte. 7 años esperando el momento correcto. Y ahora, el momento ha llegado. Dutch intentó sacar otro arma, pero Crane lo detuvo. «No, ya basta. Suficiente sangre». El estratega se volvió hacia Mercer. «¿Qué quieres? ¿Nuestras vidas? ¿Vernos sufrir?» Mercer negó con la cabeza. «Quiero que se vayan, que desaparezcan de este valle y nunca regresen. Quiero que vivan con el conocimiento de que un hombre solo destruyó su imperio, que la memoria de su derrota los persiga cada noche». Su mirada se endureció. «Pero si alguna vez vuelven,
Si alguna vez escucho que han lastimado a alguien más, vendré otra vez, y la próxima vez no seré misericordioso. Los dos hombres partieron esa noche, montados en caballos agotados, sin mirar atrás. Sus hombres restantes los siguieron, heridos, derrotados, rotos. Para el amanecer, el rancho estaba vacío, excepto por los ecos de la batalla. Copper Ridge despertó a una mañana diferente. Por primera vez en 7 años, no había hombres armados patrullando las calles, no había extorsión, no había miedo. Los fazendeiros salieron de sus casas lentamente, incrédulos. La señora Abigail abrió su tienda y encontró monedas de oro en el mostrador, suficientes para reparar todos los daños. No había nota, no había explicación, solo la evidencia silenciosa de un acto de gratitud. Josiah Mercer fue visto por última vez cabalgando hacia el sur, las placas de identificación brillando bajo el sol naciente. Llevaba su viejo revólver de nuevo en su cinturón, recargado, listo. En su espalda llevaba un morral con provisiones y un sobre sellado. Dentro del sobre había una carta que nunca llegaría a su destino, dirigida a los familiares de los caídos en Fort Redemption. La carta decía simplemente: «La deuda ha sido pagada. Descansen en paz». Algunas semanas después, un comerciante que pasaba por Copper Ridge preguntó en el salón sobre el forastero silencioso. El barman, el mismo viejo de manos temblorosas, sirvió un trago y respondió: «No era un forastero, era un fantasma que volvió para cerrar un ciclo, y cuando terminó desapareció como todos los fantasmas». «¿Crees que vuelva algún día?», preguntó el comerciante. El barman miró por la ventana hacia el horizonte infinito del desierto. Los hombres como él no vuelven. Simplemente continúan llevando su cruz, buscando la siguiente injusticia que enderezar. El desierto está lleno de historias como la suya, hombres que fueron quebrados por la violencia y reconstruidos por la sed de justicia. No son héroes, no son villanos, son simplemente necesarios. Y tenía razón, porque en el oeste la ley era solo una idea escrita en papel polvoriento, guardada en cajones que nadie abría. La verdadera ley era la que hombres como Josiah Mercer escribían con plomo y sangre, en los cañones olvidados y los valles sin nombre. En los meses que siguieron, Copper Ridge floreció de manera que nadie había imaginado posible. Los comerciantes volvieron a las rutas confiados. Las caravanas ya no necesitaban viajar armadas hasta los dientes. Los fazendeiros repararon sus tierras, plantaron nuevos cultivos, construyeron graneros que habían pospuesto durante años por miedo a que fueran quemados. Niños que nunca habían conocido la paz corrían por las calles sin que sus madres los llamaran de vuelta, con terror en la voz. La oficina del sheriff recibió un nuevo ocupante, un hombre joven con ideales frescos y el respaldo de una comunidad que finalmente creía que el cambio era posible. Pero la paz en el oeste es como el agua en el desierto, preciosa, escasa y siempre bajo amenaza. Otros hombres, otras bandas, escucharon sobre el vacío de poder dejado por los 5 ríos. Algunos intentaron llenar ese espacio, pero cada vez que llegaban con intenciones oscuras, encontraban algo inesperado. Una comunidad unida, dispuesta a defenderse, y más extraño aún, encontraban historias. Historias sobre el hombre del poncho, el fantasma que había destruido un imperio en una sola noche. Las historias crecieron con cada narración. Algunos decían que Mercer había sido un general en la guerra. Otros juraban que era un espíritu vengador, incapaz de morir. Los más viejos, los que habían estado allí aquella noche, simplemente negaban con la cabeza y decían: era un hombre, solo un hombre, pero era el hombre correcto en el momento correcto. La leyenda se extendió más allá de Copper Ridge, en cantinas de pueblos fronterizos, en fogatas de vaqueros nómadas, en las reuniones secretas de forajidos. El nombre de Josiah Mercer se susurraba con respeto mezclado con miedo. Se contaba que Dutch Holloway y Crane nunca volvieron a formar una banda. Algunos decían que Dutch había muerto en una pelea de borrachos en algún pueblo de mala muerte al sur de la frontera. Otros afirmaban que Crane se había convertido en ermitaño, viviendo solo en las montañas, perseguido por pesadillas de placas de identificación tintineando en la oscuridad. Silas el carnicero despertó días después del enfrentamiento,
atado en la oficina del nuevo sheriff con una lista de sus crímenes clavada en su pecho. Fue juzgado y colgado en un mes. Mad Jack y Lobo nunca tuvieron juicio. Sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Copper Ridge, sin marcadores, sin nombres, solo montículos de tierra que el viento del desierto comenzó a borrar desde el primer día. Pero lo que realmente cambió no fue solo la ausencia de la banda, fue la semilla que Mercer había plantado sin saberlo, la semilla de la resistencia. Otros pueblos bajo opresión comenzaron a preguntarse, si un solo hombre pudo hacer eso, ¿qué podrían hacer 10? ¿Qué podrían hacer 100? La historia de Copper Ridge se convirtió en inspiración, no para la violencia desenfrenada, sino para la idea de que el terror, por más arraigado que esté, no es invencible, que los monstruos que gobiernan con miedo pueden ser derrotados, que la justicia, aunque lenta y dolorosa, eventualmente llega. 6 meses después del incidente, un joven periodista de un periódico del este llegó a Copper Ridge intrigado por los rumores. Quería escribir la historia real, separar el hecho de la leyenda. Pasó semanas entrevistando a los lugareños. Cada persona le daba una versión ligeramente diferente, pero todas coincidían en los detalles centrales: el forastero silencioso, la provocación, la trampa meticulosa, la noche de fuego y justicia. El periodista finalmente se sentó con la señora Abigail en su tienda, ahora renovada y próspera. «Usted lo vio de cerca», le dijo. ¿Quién era realmente Josiah Mercer? La anciana miró por la ventana, sus ojos perdidos en algún recuerdo distante. «Era un hombre roto», dijo finalmente, «roto por la pérdida, por la traición, por haber visto lo peor de la humanidad, pero de esa rotura forjó algo más fuerte que el acero, forjó propósito. No vino aquí buscando gloria, vino buscando cierre. Y cuando lo encontró, se marchó tan silenciosamente como llegó». «¿Cree que todavía está vivo?», preguntó el periodista. «Oh, sin duda», respondió ella con una sonrisa triste. «Hombres como él no mueren en la cama. Están en algún lugar, caminando por algún camino polvoriento, buscando la próxima injusticia, la próxima batalla, porque eso es lo que son. No pueden detenerse. La guerra terminó, pero ellos siguen luchando». El periodista publicó su artículo meses después. Se tituló «El fantasma de Copper Ridge, la historia real del hombre que destruyó un imperio». El artículo fue reimpreso en docenas de periódicos a lo largo de la frontera. Inspiró balladas que cantantes ambulantes interpretaban en saloons. Un artista incluso pintó un retrato imaginado de Mercer, parado en lo alto de una roca al atardecer, las placas de identificación brillando en su pecho, 2 revólveres en sus manos. La pintura colgó en el salón de Copper Ridge durante décadas, convirtiéndose en un punto de peregrinación para aquellos que buscaban recordar que el bien, aunque a menudo más lento y más silencioso que el mal, eventualmente prevalece. Pero la verdad real que nadie escribió en los periódicos, era más compleja y más humana. Josiah Mercer no había salido victorioso de Copper Ridge, había salido cambiado. La venganza, por más justificada que fuera, había costado algo que ninguna bala podía restaurar. Había matado partes de sí mismo esa noche, la parte que todavía creía en la redención universal, la parte que pensaba que la paz interior era posible después de tanta sangre. Cabalgó durante días después de dejar el valle, sin rumbo fijo, simplemente moviéndose, porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba recordar. En una noche fría, acampó junto a un arroyo en medio de la nada. El fuego crepitaba suavemente, las estrellas brillaban arriba, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz. Mercer sacó las placas de identificación de su pecho y las colocó sobre una roca plana. Una por una, las leyó. Cada nombre era un recuerdo. Capitán Thomas Mercer, su padre. Sargento William Hayes, que le había enseñado a disparar. Teniente Sarah Cross, la médica que había intentado salvar a los heridos hasta el final. Privado Miguel Santos, apenas 18 años, que había muerto sosteniendo una foto de su madre. Y así, 37 nombres, 37 vidas cortadas, 37 razones por las que había hecho lo que hizo. «¿Descansarán ahora?», susurró al viento. El viento no respondió, solo continuó soplando, indiferente, eterno.
Mercer enterró las placas bajo un árbol solitario, marcando el lugar con una piedra apilada. Era hora de dejarlos ir. Había cumplido su promesa. Ahora necesitaba encontrar una nueva razón para levantarse cada mañana. Los años pasaron. El siglo cambió. El oeste salvaje lentamente se domesticó. Los trenes reemplazaron las diligencias. Los telégrafos conectaron ciudades remotas. La ley, la verdadera ley institucional, finalmente comenzó a tener poder real más allá del papel. Las historias sobre pistoleros y vengadores solitarios se convirtieron en reliquias de una era que estaba muriendo. Pero en lugares como Copper Ridge, en pueblos pequeños donde las tradiciones orales todavía significaban algo, la historia de Josiah Mercer persistió. Los abuelos se la contaban a sus nietos. Los nietos, ahora con acceso a libros de historia y fotografías sepia, trataban de encontrar evidencia documental del hombre. Algunos encontraron registros militares de un capitán J. Mercer, dado de baja por trauma de combate severo en 1867. Otros encontraron menciones en diarios de sheriffs fronterizos sobre un vigilante solitario que aparecía en momentos de crisis y desaparecía sin pedir recompensa ni reconocimiento. Pero nunca hubo prueba concluyente. Nunca hubo una fotografía clara. Nunca hubo un final definitivo a su historia, y quizás eso era apropiado, porque las mejores leyendas no terminan con un punto final claro. Terminan con puntos suspensivos, con la posibilidad de que en algún lugar, en algún camino polvoriento, la historia continúa. Algunos hombres viven y mueren en un solo lugar, sus historias contenidas y completas. Otros se convierten en algo más grande que sus propias vidas. Se convierten en símbolos, en faros, en recordatorios de que la justicia, aunque imperfecta y a veces brutal, es un impulso humano fundamental que no puede ser completamente extinguido. Décadas después, un anciano en un asilo de veteranos en California contó una historia a una enfermera. Dijo que en su juventud había conocido a un hombre en Nuevo México, un hombre mayor, con cicatrices que contaban 1000 historias, con ojos que habían visto demasiado. Este hombre le había enseñado a disparar, no con odio, sino con respeto por el peso de lo que significa tomar una vida. Le había enseñado que la verdadera fuerza no estaba en la rapidez del gatillo, sino en la sabiduría de saber cuándo no disparar. ¿Cómo se llamaba ese hombre?, preguntó la enfermera. El anciano sonrió, sus ojos nublados por cataratas y tiempo. Nunca me lo dijo, pero llevaba un revólver viejo con iniciales grabadas, J.M. Siempre me pregunté qué significaban. La historia de Josiah Mercer no es solo sobre venganza, es sobre el precio de la justicia cuando el sistema falla. Es sobre hombres que son rotos por la violencia, pero que eligen usar esa rotura para proteger a otros en lugar de destruirse a sí mismos. Es sobre la delgada línea entre el héroe y el vigilante, y cómo esa línea se vuelve borrosa cuando la desesperación se encuentra con la capacidad. Es sobre memoria y legado, sobre cómo las historias que contamos definen no solo el pasado, sino también el futuro. Cada vez que alguien en Copper Ridge se enfrenta a una injusticia, cada vez que eligen resistir, en lugar de rendirse, están honrando al hombre del poncho que demostró que la resistencia es posible. Algunos hombres viven sus vidas y son olvidados con la primera lluvia que cae sobre sus tumbas. Otros, muy pocos, trascienden su mortalidad. Se convierten en historias contadas alrededor del fuego, en lecciones enseñadas a los jóvenes, en inspiración para aquellos que enfrentan sus propias batallas contra sus propios monstruos. Josiah Mercer, el soldado roto, el vengador silencioso, el fantasma de Copper Ridge, se convirtió en una de esas historias, no porque buscara la gloria, no porque quisiera ser recordado, sino porque en un momento crucial, cuando la oscuridad parecía invencible, él se levantó, solo, determinado, imparable, y al hacerlo, demostró algo fundamental sobre la naturaleza humana, que el espíritu, cuando está verdaderamente comprometido con una causa justa, puede mover montañas, destruir imperios y cambiar el curso de la historia con nada más que voluntad, habilidad y un revólver viejo con iniciales desgastadas. La última vez que alguien afirmó haber visto a alguien que coincidía con la descripción de Mercer fue en 1912.
casi 50 años después de los eventos de Copper Ridge. Un sheriff en Arizona reportó un encuentro con un hombre muy anciano que había detenido un atraco a un banco con 2 disparos imposiblemente precisos desde el otro lado de la calle. Cuando el sheriff le preguntó su nombre, el anciano simplemente tocó el ala de su sombrero y respondió: «Solo un viajero, sheriff, solo un viajero». Montó su caballo y desapareció en la distancia. El sheriff notó que el anciano llevaba algo colgando de su cuello, algo que brillaba al sol, algo que parecía placas de identificación militares. Pero eso es solo otra historia, otra leyenda, otra capa añadida al mito del hombre que no pudo ser derrotado porque ya había perdido todo lo que le importaba. Y en ese vacío, en ese espacio donde el miedo y el apego deberían haber existido, encontró algo más poderoso: propósito puro y cristalizado. Hoy, si caminas por las calles de Copper Ridge, ahora una pequeña ciudad próspera con internet y cafeterías modernas, todavía puedes encontrar ecos de aquella noche. La pintura en el salón, ahora un museo histórico. La piedra memorial en el cementerio, conmemorando la noche en que la tiranía murió. Las historias que los guías turísticos cuentan a visitantes curiosos. Y si prestas atención, si realmente escuchas, puedes sentir algo en el aire del atardecer cuando el sol se pone sobre las colinas rojas. Algo que susurra: la justicia, verdadera justicia, no viene de edificios de mármol ni de jueces con pelucas. Viene de individuos dispuestos a pagar el precio personal de hacer lo correcto, sin importar el costo. Esa es la lección final de Josiah Mercer. No que la venganza sea dulce, no que la violencia resuelva problemas, sino que cuando todas las instituciones fallan, cuando el mal se vuelve tan normalizado que nadie se atreve a desafiarlo, a veces se necesita un hombre o una mujer que diga: no más, no aquí, no hoy, y que esté dispuesto a respaldar esas palabras con acción, sin importar las consecuencias personales. Algunos hombres viven sus vidas persiguiendo riqueza, poder, fama. Josiah Mercer vivió la suya persiguiendo algo mucho más esquivo y mucho más valioso: equilibrio. El equilibrio cósmico entre el mal hecho y el bien restaurado, entre la sangre derramada y la sangre vengada, entre la opresión y la liberación. No lo logró perfectamente. Ningún hombre podría, pero lo intentó con cada fibra de su ser roto y remendado. Y en ese intento, en esa dedicación absoluta a un propósito más grande que él mismo, encontró una forma de inmortalidad que ningún rey o conquistador jamás conoció. Porque al final, cuando el polvo se asienta y las generaciones pasan, lo único que queda son las historias. Y las mejores historias, las que perduran, las que cambian culturas y moldean sociedades, no son sobre perfección, son sobre lucha, sobre caída y levantamiento, sobre ser destruido y elegir reconstruirse no para uno mismo, sino para otros. Josiah Mercer fue destruido en Fort Redemption, pero de esas ruinas forjó algo que los 5 ríos nunca entendieron hasta que fue demasiado tarde. Un arma viviente de consecuencias, un recordatorio ambulante de que cada acción genera una reacción, cada opresión eventualmente encuentra su resistencia, y cada tirano, sin importar cuán poderoso parezca, es solo un hombre que puede sangrar. La historia termina, pero la leyenda continúa. En algún lugar, en algún camino polvoriento, bajo algún cielo estrellado, tal vez un anciano con ojos grises y un revólver viejo todavía cabalga. Tal vez no. Tal vez murió en paz décadas atrás, finalmente liberado de su carga. O tal vez, como sugieren las mejores leyendas, nunca fue solo un hombre. Tal vez fue una idea. La idea de que la justicia, aunque retrasada, aunque imperfecta, aunque manchada de sangre, eventualmente llega. Y esa idea, a diferencia de los hombres, nunca muere. Simplemente espera en las sombras, lista para manifestarse cada vez que un nuevo tirano asuma que el poder significa invencibilidad. Algunos hombres viven, otros se convierten en historias contadas alrededor del fuego, pasadas de generación en generación, creciendo con cada narración, hasta que la línea entre hombre y mito se borra por completo. Josiah Mercer cruzó esa línea hace mucho tiempo, y en algún lugar entre la realidad y la leyenda, su espíritu cabalga todavía,
recordándonos que mientras exista la injusticia, existirán aquellos dispuestos a enfrentarla, no con palabras vacías o buenas intenciones, sino con acero frío y resolución inquebrantable. Esa es su verdadera inmortalidad, no en monumentos de piedra, sino en cada corazón que se niega a rendirse ante la tiranía, en cada voz que dice «no más», cuando el silencio sería más seguro, en cada mano que se extiende para proteger al débil cuando mirar hacia otro lado sería más fácil. Josiah Mercer, el soldado, el vengador, el fantasma, vive en esos momentos. Y mientras la humanidad conserve esa chispa de resistencia justa, su historia nunca terminará realmente. El whisky que la banda de los 5 ríos bebió sobre su supuesta tumba se convirtió en el veneno que los mató. Su arrogancia fue su sentencia de muerte, firmada el momento en que subestimaron al hombre equivocado en el momento equivocado. Y esa, finalmente, es la moraleja. En el oeste, como en la vida, nunca sabes quién es el extraño silencioso en la esquina del salón. Podría ser nadie, o podría ser el fin de todo lo que conoces. Elige sabiamente a quién provocas, porque algunos hombres, cuando son empujados demasiado lejos, no retroceden, no huyen. Se convierten en fuerza pura de voluntad y consecuencia. Se convierten en leyendas. Se convierten en Josiah Mercer.